Bien, ya estamos nuevamente aquí todos reunidos y obviamente a todos les damos una muy buena bienvenida esta semana, tanto a los estudiantes y también a los profesores tutores. Recordar que con mucho esfuerzo y cariño también estamos preparando este ciclo de charlas para todos los estudiantes del aprendizaje dual junto con todo el departamento, que está Herminelli Vargas, María Ángela Rosales, Abelardo Soto, Florentino Castro, Edgar Pérez y Yair Castillo, ya que somos los integrantes del departamento dual. En esta oportunidad nos acompaña don Luis Curimil. ¿Mm? Él es un experto gráfico y nos va a acompañar hoy y mañana, ¿cierto? Con un ciclo de charlas que tiene como título Materiales e insumos de la industria gráfica. ¿Ya? Así que le damos la bienvenida a don Luis y le damos el pase para que pueda comenzar su presentación y podamos aprender lo, lo más posible en este espacio. ¿Ya? Y agradecerles, obviamente, su presencia O- acá. ok, yo también me sumo al- a todos los compañeros que están detrás de esto y a los alumnos que van a comenzar a escuchar esta preparación que eh, he hecho para aclarar un poco y entender un poco los materiales, los insumos que se usan en la industria gráfica. Por lo tanto, comenzaremos ya y veremos en primera parte algunos materiales, los papeles, cartulinas, cartones, tinta, colores especiales, insumos, barnices, aditivos, solución de fuente, algunas folias y efectos especiales, matrices de impresión y mantillas, y las normas y las regulaciones ya están rigiendo hoy en día las normas ISO, las 12647, guión 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y veremos algunos funcionamientos de algunos sistemas y dispositivos de control de calidad. Comenzaremos entonces con una breve historia del papel, dónde nace, cómo se hace y eh, lo que es hoy día esta industria. El primer término, y por algunos libros que indican que el papel se descubre o se empieza a fabricar en la China, eh, tenemos varias cosas que nosotros podemos interpretar como ya se ha dicho. En la China, en el año 105 de nuestra era, se descubrió el papel y restos de papel, pero en la China central también se encontraron restos de papel en el siglo II antes de Cristo. En aquella época ya se trituraban cortezas de moral, trapos, cáñamo, viejas redes de pesca, se ponían en remojo y al cabo de cierto tiempo se extraía el agua con la ayuda de un tamiz y las fibras afieltradas. De este modo se obtenía el papel. En 1843, Frederick Gottlob Keller consiguió fabricarlo con fibras de madera de coníferas y encontró por consiguiente una materia prima regenerativa apta para la industria papelera. En la actualidad, de un abeto se pueden obtener 38.000 páginas. Aquí nosotros podemos ver una bobina de papel, normalmente llamada la jumbo, en donde después se proceden al corte para los distintos tamaños y formatos del papel. Pero no olvidemos que también en el antiguo Egipto se escribía sobre papiro. Desde antes del año 3000 a.C. se fabricaban con un vegetal muy abundante en la ribera del río Nilo, el Cyperus papyrus, y fue el primer material que presentó propiedades del papel. Veremos cómo se comienza el proceso hoy en día. Es cierto, nosotros tenemos los troncos de madera sin corteza,
pasaron estos troncos a una trituradora donde se astillan y se hacen los chips. Después pasa a una caldera de presión, se cuecen los distintos solventes y comienza todo el proceso del papel. Don Luis, Nosotros ya, señor, lo mire, lo que escucho. pasa, me perdona un momento, pero estamos Sí, con un problema técnico en la otra sala, en la sala donde ah, están los terceros medios. Recién ya, me avisaron de que hay un problema ahí de audio. ya, Entonces, aquí me van a avisar ya cuando estemos listos. Pero no se ya, preocupe, ahí yo le aviso. ya. Y lo otro, también, si me permite, cada cierto momento interrumpirlo Sí, pues. en caso de que salgan algunas preguntas por el chat. No, 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 sí, Porque, me claro, avisa nomás. claro, porque los estudiantes van realizando preguntas por el chat y a veces ahí es bueno que esté la diapositiva presentada para resolver la La pregunta. duda. Ya, Exacto, perfecto. ¿ya? Ahí yo lo voy a ir interrumpiendo. No, no, cuando usted me diga, yo Claro. paro. Así que no se Sí, preocupe. aquí estoy esperando. Aló, aló. Ah, ya, está listo. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, ya, estamos, don Luis. ¿Aló? Ahí estamos, ok. Ya. Ya lo escuchan. ¿Comenzamos de nuevo o Eh, continuamos? y quizá un pequeño breve resumen de lo anterior. Como para, es que, Ya, ¿sabe qué? Igual después lo pueden ver en la página de YouTube. Esto va a quedar ya, grabado y lo pueden ver esa primera parte. Pero si quieren una pequeña reseña. ya. Ya. Bueno, estábamos atendiendo al problema técnico que se produjo en la otra sala. Estábamos conversando un poco del papel, de los inicios, la historia. En su inicio decíamos que, según libros, se concede la autoría a China y también vienen más adelante el desarrollo y consideramos también lo que sucede en Egipto en el año 3000 antes de Cristo, que ya se usaba los papiros como objetos o eh, elementos parecidos al papel donde se escribían y así se dibujaban cosas. Bueno, y estábamos ahora en la diapositiva donde estábamos presentando cómo el papel, cómo se obtiene el papel. Pero el papel hoy en día se obtiene generalmente de árboles, que son abetos y pinos por su fibra. Y teníamos, al comienzo, se cortan los árboles, ¿no es cierto? Los troncos se dan una medida especial, se pasan por una trituradora que pasa a convertirla en astilla o chip. Esos chips pasan a una caldera de presión, se cuecen con distintos disolventes y después pasa a una tina de pulpa para hacer el batido. Luego ingresa a un refinador y desde ese refinador pasa una pulpa acuosa a una tela o tamiz y va generándose entonces en este proceso el papel. En su comienzo, en esta etapa donde está el fieltro, prácticamente el papel es un 90% de agua. Después pasa a un rodillo de prensado, luego pasa a otros rodillos que van secando el papel y le van quitando la humedad, y en la calandra se le da algunas definiciones o terminaciones que van a ser las características propias del papel. Digámoslo, por ejemplo, el papel couché, que es brillante o opaco, sin estucar o sin pasar por la calandra, y de esa manera nosotros podemos obtener una bobina de papel, que ya decíamos que se denomina jumbo, del cual se trozan y se obtienen los tamaños y formatos conocidos en la industria. Aquí vamos a ver si este funciona y vamos a aclarar un poquito el proceso del papel. Ahí ya están los troncos, van con sus cortezas aún y van a pasar a los otros procesos en donde se van a astillar.
Evidentemente el papel hoy en día contiene no solamente las fibras de la corteza de los árboles, sino que también hay otros materiales que se agregan para darle ciertas características. Ahí están los chips, que tienen una medida de las cuales después pasan a, a los hornos donde se cuecen con, con alta presión y se desfibran. En adelante vamos a empezar a ver en detalle los elementos que generalmente ocupamos en el papel. Ahí están las famosas bobinas, ahí está la pulpa. El maestro saca un poco de pulpa para ir a control de calidad y ver que todo está en orden. Y hay algunos materiales que se usan, por ejemplo, los libros viejos o papel en desuso, Don Luis, con la cual se obtienen papeles reciclados. ¿Sí? claro. Sí, lo Ahí escucho. esos hornos son verdadera olla a presión, que se coloca ahí Sí, sí, claro, son el papel, gigantes, exactamente. claro. Ahora, Son, evidentemente, claro, sí, una consulta en relación a los árboles que se utilizan acá en Chile. Usted dijo el pino, pero y el también pino y el eucalipto, el eucaliptus. abeto. Ya, el abeto, ya. Es decir, Sí. el que lo escuché el abeto, entonces, Es por la diferencia, claro. ya, Claro, no, los abetos también pertenecen a ese tipo de árboles disponible. porque se aprovecha bien las fibras. Ah, perfecto. Y aquí tenemos nosotros cómo aparece una vez que sale ya la bobina del papel, que son los famosos jumbo, que miden 2 metros 40 aproximadamente, y ahí estamos viendo cómo después se proceden a los cortes para obtener los diversos formatos. Ahí las grandes fábricas ya tienen formatos definidos y también pueden hacer formatos a pedidos especiales. Por ejemplo, para fabricar en cartulinas, para fabricar cajitas especiales, porque aquí nosotros debemos considerar en el papel, en la fabricación del papel, una cosa muy importante que se llama el sentido de la fibra. Y después vamos a analizar por qué el sentido de la fibra es tan importante. Nosotros tenemos que una fibra de papel o de madera tiene la longitud y también tiene una cosa que es propia del papel, que es la absorción de humedad. Como es una materia prima de la naturaleza, puede absorber y expulsar humedad. Por lo tanto, la fibra del papel o los chips pequeñísimos pueden tener esa expansión mecánica o también por la absorción y la expulsión de la humedad. Perfecto. Don Luis, ¿Ya? ¿Sí? hay una consulta de la otra sala, de Pía ¿Ya? Ramírez. ¿Ya? Consulta si cualquier tipo de árbol sirve. No, no, no sirve cualquier tipo porque hay características muy especiales y que también se considera una cosa que hoy en día está muy en boga, que es la reproducción y la forestación después de que los bosques son cortados. Entonces, una de las características propias de los pinos y el eucaliptus es que su reproducción es rápida, o sea, tardan entre 10 y 15 años para poder cosecharlo y ponerlo al servicio de las fábricas de las papeleras. Por lo tanto, cualquier árbol no es compatible con el proceso de la fabricación del papel. Eh, no olvidemos que también hoy en día se utilizan otras cosas que vamos a ir viendo en adelante. Pero cualquier árbol no es muy recomendable. Por eso es que nosotros como país tenemos las grandes forestales que se dedican a plantar pinos. Y esos pinos son los que después se transforman en papel. Gracias. Muy No buena sé si... pregunta. Muy buena pregunta Sí, la sí, de sí, Pía, ¿cierto? Sí, exactamente, sí, sí. sí. No, Eso gracias. significa Gra- sí. por lo Gracias menos. ahí por su Gracias. respuesta.
Entonces nosotros decíamos que las fibras son importantes. ¿Por qué? Porque hoy día las fibras tienen una característica muy especial. Dependiendo del tamaño o del largo de la fibra, es la resistencia mecánica que va a tener en el proceso de impresión. Estamos hablando para el sistema de impresión offset, como también hoy día ya no hay tanto trabajo con las impresiones de otro tipo que no sean el offset, por ejemplo las tipográficas o el hueco grabado en papel. Nos referiremos básicamente a lo que pasa en offset. Y en offset nosotros tenemos muy claro que el papel juega un valor importante en la calidad y la presentación final después de que se hace todo el proceso de impresión y terminación. Por lo tanto, nosotros consideramos la fibra en los cortes, en los dobleces y en todo lo que pueda trabajar mecánicamente el papel. El papel tiene varias funciones. Uno puede doblar, puede cortar y puede, al imprimir también, puede sufrir efectos mecánicos por la presión. Por esta razón es que las fibras son importantes y generalmente uno habla en sentido de la fibra cuando el sentido de la fibra está paralela al eje del cilindro impresor. Es en ese sentido donde uno puede mecánicamente mejorar el registro, porque nosotros cuando se imprime, el papel sufre una presión bastante mayor y puede deformarse al tener humedad o tener poca humedad, puede sufrir diferencias de dimensiones. Eso es lo que nosotros llamamos como la estabilidad dimensional del papel. Por lo tanto, el papel, al estar en contacto con la humedad de la impresión offset, puede alargarse o encogerse. Esas son las cosas básicas que nosotros debemos cuidar. El papel, por sus propiedades, puede absorber y expulsar humedad y esa expulsión o absorción nos puede jugar un rol importante en la calidad de la impresión. Nosotros tenemos varias formas de reconocer la dirección de la fibra del papel y es súper simple y ustedes lo pueden practicar en casa los alumnos que están con la inquietud de ver cómo funciona el papel. Nosotros decíamos que los jumbos se cortaban a ciertas medidas y nosotros podemos cortar dos tiritas y colocarlas por el lado donde se dobla la tira. Estamos viendo aquí, por ejemplo, la fibra estaría en este sentido y en este otro, cuando está tieso el papel, el corte, estaría en este otro sentido. Esa es la primera parte que se puede hacer. Después viene el proceso de pasar la uña o rascarla por la orilla y ahí donde se ondula, nosotros podemos ver el efecto de la dirección de la fibra. Se va a ondular siempre en la dirección. Y la tercera es rasgar el papel, romperlo. Por donde se rompe más fácil y más va una línea casi recta es donde está la dirección de la fibra. Si uno rompe un papel y el papel se empieza a astillar o tiene deformaciones en su rotura, es el sentido contrario de la fibra. Las fibras estarían yendo en el otro sentido. Y esto es lo que decíamos con respecto de la humedad y la absorción y la expulsión. Entonces nosotros podemos detectar en una resma de papel que va a ser colocada en máquina de esta forma. Nosotros podemos tener, cuando el papel absorbe humedad, se empieza a levantar en la orilla y se hace como un globito en el centro. Y en cambio, cuando uno expulsa la humedad, se empieza a calaminar el papel. Por lo tanto, estos papeles ya estarían descartados para el uso en máquina, porque eh, eh, lo que va a suceder en máquina va a ser un desastre. Son cosas que uno debe tomar en cuenta. Don Luis, ahí Sí, como para también en la parte del almacenamiento, comúnmente en la empresa sucede este problema.
que claro que las claro. bodegas no están acondicionadas, entonces llueve y se humedece todo el papel y se echa a perder básicamente. Sí. Claro. Esa, bueno, en realidad hoy día todas las empresas que están dedicadas al área gráfica de la impresión offset cuidan mucho todos esos aspectos. Mm, Las bodegas de hoy no son nada comparados con los de hace 30, 40 años atrás. Por lo tanto, recuerdo que, por ejemplo, en Cochrane, en la empresa Cochrane, la editorial Cochrane, tenían espacios especialmente para eh, acondicionar el papel, se abra en el mismo día en que se va a imprimir. Entonces, se procesa el papel, ya sea en bobina o en resma, ese mismo día. Se hacen los cortes, se saca el papel, porque el papel hoy día viene bien protegido contra la humedad para evitar esta problemática de que el papel pueda absorber o expulsar humedad. Entonces, generalmente hoy en día todos los talleres abren las resmas de papel, hacen los cortes necesarios y van a prensa prácticamente directo. Por la planificación y todas las normas que hoy existen, estas cosas ya se cumplen como una norma ya fija. Antiguamente había muchos problemas con el tema de que la bodega no estaba con mucho sol o había mucho calor y ahí sufría el papel demasiado. claro. Y dentro del proceso productivo, lo que es el papel es lo más caro. Claro, Claro. claro. Ahí, bueno, yo tenía algunos comentarios más adelante, Ah, pero ya, perdón, perdón. sí, Pero no, mire, se adelantó. sí, Pero, pero por antes, ejemplo, ya. sí, Lo que pasa es que hay una pregunta de un estudiante. sí. eh, lo más, aquí la pregunta dice, ¿cómo se hacen para pintar el papel? Lo más probable es que sean los papeles de colores. Dentro Ah, ya, de la fabricación se hace algo especial para que sean papeles de colores. claro. Generalmente hay dos formas. Una es, primero se saca el papel en blanco y después se puede aplicar el color que uno desea. Eso es el proceso en máquina. Y hay otros procesos que la pulpa se le colocan los pigmentos del color que uno desea, así como también algunas características del papel, por ejemplo, como los sellos de agua. También se puede hacer. Un sello de agua es un timbre que aparece en el papel, por ejemplo, para el papel moneda o papel especiales de algunas empresas que toda su papelería tenga la característica, como se está comenzando el proceso de planchado o en la tina, para agregarle el color y las cosas especiales que quieren que sean propiedades del papel. Perfecto. Hay formas en el que siempre se pueden realizar para cualquier tipo de efecto especial. Hoy día tenemos muchas cosas que ya no es simplemente en una hoja de papel en blanco, sino que tiene que tener alguna característica, ya sea de mate, opaco, brillante, súper brillante. Todas esas características se pueden hacer en máquina o después de salir de la fábrica de papel. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una cosa que también es bien usada y que es bien especial para la impresión. La impresión de los papeles obedecen a un espesor. Cada espesor necesita una presión de impresión para que el papel no sea triturado en la prensa, ni tampoco quede con faltas de color o de tinta o de las imágenes que van a ir sobre la superficie del papel. Nosotros decidimos que el espesor se define como eh, la distancia entre la cara anterior y la posterior, y se mide en micras con un micrómetro
Ojalá como el que nosotros tenemos acá en la foto, que es un micrómetro de plato, como referencia. Hay otros tipos de micrómetros. Hoy día el láser y otro tipo de cosas son aplicadas comúnmente. Pero para el trabajo de medir el espesor del papel, lo más recomendable y lo más fácil es usar un micrómetro. Un micrómetro, evidentemente, va a medir en micras el papel y la característica principal es saber exactamente cuánta presión vamos a aplicar en la impresión offset que va a ser posterior. Por lo tanto, esta definición es súper importante y también es bueno que la mantengan siempre en cuenta. El espesor no es lo mismo que el gramaje, aunque a veces el gramaje coincide, pero no siempre es lo mismo. Por lo tanto, el espesor es esta definición que ustedes están viendo en la pantalla. Y como les decía, nosotros se obtiene el papel y los componentes hoy en día son estos. La fibra, prácticamente un 45%, cargas el cabolín para darle alguna especial blancura, agua ya en una baja proporción, almidones y otras sustancias para darle características especiales, y otras cosas, por ejemplo, como algodón, como algunas cosas que se va a imprimir, por ejemplo, tapas de revista, impresiones de libros, de texto, fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, se compone el papel, son todas materiales fibrosos, greda, cabalín y agua. Los materiales filas de las coníferas, casi siempre de pinos y abetos, cuyas largas fibras producen un papel de excelentes propiedades. En la fabricación de papel suelen emplearse restos de madera, que son las que nosotros tenemos acá, que son las fibras, prácticamente el 45% de lo que es la hoja de papel. Y las fábricas reconocen 5 tipos, grupos, digamos, que se utilizan en la industria gráfica. Y este especial que ya no tiene aplicación en nuestra área, pero están dentro de. Nosotros tenemos primeramente los papeles artísticos, papeles especiales, los papeles gráficos y papeles sin estucar, que serían todos aquellos papeles que son, por ejemplo, el papel bond, el papel craft, todos aquellos papeles que no tienen brillo o que su blancura no está tratada con algún aditivo especial. Después tenemos para los cartoncillos y cartones para hacer los embalajes, y evidentemente también están en la categoría que nosotros no lo usamos porque copado o que son papeles especiales. Vamos a sacar esto de acá, la vamos a colocar este otro lado para que son los papeles higiénicos o las toallas novas, que hoy en día las toallas novas hoy día también vienen impresas o decoradas. Entonces la superficie de los papeles brutos o no estucados ha sido mejorada mediante aditivos. Entre estos papeles figuran, por ejemplo, los alisados en máquina, satinados y prensados, y los que están acá abajo, que son los marteleros. Si hay preguntas, obviamente me la comunican y las vamos tratando de responder en el minuto. Claro. O en su defecto me dejan en el chat, me las dejan y las voy a responder. Ah, perfecto. Sí, mire, aquí con los profesores estamos colocando aquí en el chat algunos conceptos claves que los chiquillos deben tener ahí, anotar, porque después de esto viene una evaluación. Entonces, es importante que ellos tomen apuntes. ¿Ya? Ah, Entonces, sí. para que sepa ahí que estamos apoyando en eso aquí en el chat.
Que bueno, le agradezco. Ok. Entonces, continuamos. Nosotros decíamos que en la industria tenemos papeles para ilustración. Este tipo de papel lleva poco encolado, es blando y satinado. Después el papel de edición, que es elástico, voluminoso y lleva muchas cargas. Las cargas decíamos que son de caolín, algunos tipos de greda y cosas que le dan la característica que necesita el papel para ser procesado en la impresión. Después el papel de prensa se alisa en máquina y lleva poco encolado, pero mucha madera. Recuerden el 45% de las fibras, ¿no? Después vienen las cartulinas y cartoncillos, se fabrican de forma similar al papel y su gramaje van desde los 150 gramos por metro cuadrado hasta aproximadamente los 600 gramos por metro cuadrado. Después están los papeles de escribir y documentos, y ha de ser sobre todo resistente a la tinta. Estos papeles suelen ser encolados por ambas caras. Y obviamente hay un papel que todo el mundo conoce porque todo el mundo al menos tiene una Biblia en casa, y este papel es muy, muy ligero, o sea, muy delgadito, pero tiene una opacidad tremenda y va exento de madera prácticamente. Bueno, hay algunos que dicen que el papel este es tan especial, lo hacen de almidón de arroz y le aplican aditivos para que sea opaco, para que la tinta no se traspase de un lado a otro. Y su propiedad es realmente de un gramaje muy, muy bajo. Y como información podemos decir que hay más de 3.000 clases de papel de uso corriente. La industria papelera distingue a 4 tipos en función de sus aplicaciones: papel, cartulina, cartoncillo y cartón para envases y embalaje, y los papeles gráficos. Los papeles especiales no son clasificables entre los papeles estucados y sin estucar. Entre ellos figuran, por ejemplo, el papel de copia, el papel de fantasía o el papel transparente. En los papeles estucados, la superficie del papel va provista de una masa de estuco de diversa composición y espesor. Para el estucado suelen emplearse máquinas especiales. Entre los papeles estucados figuran el couché, el cromo o el papel cast coating, que se trata unilateralmente por fusión de una masa de estuco. El soporte de impresión es el portador de la información y, por consiguiente, uno de los materiales básicos de mayor importancia en la tecnología gráfica. En los distintos procedimientos de impresión pueden elaborarse los más diversos soportes. Además de papel, cartulina, cartoncillo y cartón, se estampan todo tipo de plásticos, chapas de metal, enchapados, vidrio y tejidos. En esta parte nos detendremos más a fondo en papeles y cartones con sus propiedades. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos que el papel juega y va a seguir jugando hasta por mucho tiempo, aunque algunos agoreros dicen que la industria está eh, siendo atacada digital, pero el papel aún así es necesariamente útil para nuestra industria y para la comunicación de algunas cosas. Y aquí vamos a ver el gramaje y las características. Papeles de copia y correo aéreo de 25 a 40 gramos. Papeles finos de 28 a 60 gramos. Papel prensa de 36 a 60 gramos. Papeles de usos varios de 40 a 170 gramos por metro cuadrado. Papel y cartulinas para ilustraciones desde 55 a 400 gramos por metro cuadrado. Papeles de escribir y para máquinas de escribir de 60 a 90 gramos por metro cuadrado. Papeles de edición de 60 y 120 gramos por metro cuadrado. Papel y cartulina sin estucar para offset 60 y 300 gramos. Papeles para estilística de 90 a 350
por mercado, cartulinas para postales, 150, 90 y 400, y por último el cartoncillo para cajas plegables que conversábamos hace un rato, desde los 200 gramos hasta los 500 gramos por metro cuadrado. En el proceso de laminación para la impresión flexográfica, que también son un sustrato bien importante, y aquí recuerdo alguna ocasión que me hizo un colega sobre el papel. El costo del papel en la impresión OPS prácticamente es eh, algunos dicen que el 80% del costo del papel. Pero, en cambio, acá en la industria de la flexografía, el sustrato, que viene siendo el plástico, es prácticamente nada con respecto del valor de la tinta. Entonces aquí se conjuga algo que ya con el tiempo van a empezar a conocer, que es el valor de las cosas. ¿Por qué el papel es tan importante y por qué en la flexografía la tinta es la más importante y la más cara? Generalmente por sus procesos de impresión y también la forma en que logran obtener esa calidad. Hoy día vamos a enunciar cómo se fabrica el laminado de rollos para la impresión flexográfica. Nosotros tenemos en cantidad, tenemos el plástico, ¿no es cierto?, que lo podemos encontrar en color blanco o diferentes colores o tonos. Recuerdo que alguien preguntaba cómo se hacían los colores, cómo se reproducían los tonos de algunos papeles especiales. Bueno, acá está la respuesta más clara, porque hay pigmentos que se le pueden agregar al papel, como también al plástico. El plástico de colores se le agrega un pigmento y ese pigmento es el que le va a dar la propiedad. Entonces nosotros decíamos que para el papel teníamos la fibra, para la impresión en plástico de la flexografía, nosotros tenemos estas chips o estos pequeños POP y plásticos que pueden ser de colores. Para lograr sacar los rollos en el papel, nosotros teníamos una máquina, ¿no es cierto?, donde pasaba el papel por varios procesos. Acá nosotros tenemos en flexografía para fabricar las láminas del laminado del plástico, tenemos una máquina que se llama la extrusora, y esa extrusora funciona con un hornillo, que lo tenemos por acá, pasa y todo lo que son los chips plásticos y van subiendo, ¿no es cierto?, hasta acá arriba, y acá empieza, con medios de calor, empieza a generarse la lámina hasta llegar hasta el proceso final, que son los rollos de plástico o láminas de plástico que van de diferentes también medidas y largos. Luego de este proceso, para poder imprimir en flexografía, al igual que en el offset, tiene también sus condiciones. Por ejemplo, en flexografía, para que la tinta pueda adherirse al plástico, necesita un tratamiento de corona, que es una aplicación de unas cargas estáticas para que la tinta pueda fijarse y no desprenderse de la superficie del plástico. Y se pueden lograr todas estas cosas, desde los pomos o los potes, juguetes, de todo tipo de cosas que se pueden llegar a imprimir. También, no solamente el plástico, sino también hay folias que se pueden imprimir en flexografía y que serían este tipo de cosas que están acá, que son para envases de galletas, de lo que sea, de lo que ustedes puedan imaginarse, se pueden envasar en estos plásticos. Evidentemente los procesos son diferentes para cada tipo de alimentos. Generalmente la flexografía hoy en día es donde yo recomendaría apuntar, porque es el área de la industria gráfica que en un tiempo atrás fue el patito feo de la industria, hoy día es
la forma más potente de crecimiento. Se habla de que al año se produce un crecimiento en flexo del 18%, mientras que en el offset el 18% es negativo. O sea, cada vez se está usando menos offset y mucho más flexografía. Y muy importante también mencionar que la flexografía hoy en día tiene niveles de calidad que son muy similares y prácticamente superiores a lo que la industria de la impresión offset puede lograr entregar en calidad. Por lo tanto, hay que mirar esta área de la producción como una fuente muy apetecible como para trabajar en ella. Acá vemos en esta foto, en esta última, vemos algunas pruebas de impresión para lograr las calidades que yo le conversaba. Esto también se hace en el offset, tal vez con otro tipo de matrices de impresión, pero todo, todo hoy en día está normado por las normas ISO que corresponden al control del color y control de calidad que tiene que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, hace años atrás, el papel que se usaba para, perdón, el plástico que se usaba para embolsar las papas fritas y alimentos, por ejemplo, que no eran de gran valor, se hacían en bolsas transparentes. Hoy día ninguna fábrica permite eso por el tema de la descomposición por la luz. Por lo tanto, se le agregan láminas opacas o de aluminio para que puedan conservar todas las propiedades de los alimentos que ya son normas en todo el mundo. Entonces, vamos a comenzar el proceso de algunos materiales que son importantes. Decíamos que la tinta en la flexografía es muy costosa. Lo que es la tinta para la flexo es el papel para el offset. Entonces, la composición de la tinta, nosotros tenemos tres elementos principales. Tenemos los pigmentos, que en el caso del offset y en el caso de flexografía, son los elementos más caros dentro de la composición de una tinta, que son los colores. Son los que dan el color a la tinta. Amarillo, cian, magenta y negro. Y en flexografía, decíamos que hoy día es la vanguardia, utiliza no solamente esos tres colores como norma, sino que usa además otros colores especiales, por la forma de impresión. Decíamos los pigmentos, mencionamos los pigmentos, después viene el vehículo, y por último los aditivos. Y eso los vamos a explicar en breve. Tenemos también que considerar que todas estas cosas que nosotros podemos tener en un elemento tan básico como en la tinta para imprimir, hay, mucha investigación. Antiguamente estos tipos de pigmentos, vehículos y aditivos eran muy escasos y prácticamente no cumplían con algunas normas que hoy día ya se han impuesto. Nosotros en la fabricación de la tinta tenemos los pigmentos. Los pigmentos pueden ser naturales, orgánicos, vegetales, minerales. Y todo este proceso pasa por varias máquinas, las cuales van haciendo que la tinta vaya logrando todas las propiedades que tienen. Por ejemplo, en cuanto a color. Los colores más difíciles de hallar son los amarillos, el azul o el cian, y los rojos. El negro es el que tiene menos costo en realidad en su fabricación, porque generalmente se hace muy fácil lograr pigmentos, que son negros de humo, por ejemplo, y cosas por el estilo.
Entonces pasan por varios procesos hasta que después llegan la tinta y empiezan a hacer el laminado en esta máquina que está acá, que son 3 rodillos que van apretando y compactando los 3 elementos principales, que son el pigmento, el vehículo, que son normalmente el vehículo son aceites, y los aditivos, que son los que le van a dar la característica a la tinta. Esta característica puede ser el secado, por ejemplo, u otras especiales. Entonces decíamos que los pigmentos, nosotros los podemos, son carbónicos, minerales, también metálicos, por ejemplo, el dorado y el plateado, ¿no es cierto? Y los orgánicos animales y los orgánicos vegetales. Generalmente hoy en día son estas las tintas que se están desarrollando dentro del mercado por la cuestión ecológica. Hoy día sabemos que siempre se ha sabido que la tinta metálica, el dorado y el plateado, son tintas que son muy abrasivas y que producen efectos dentro del proceso de impresión, sea en el offset, por ejemplo, el desgaste de las matrices de impresión, que son las planchas de fotolitográficas, y por lo tanto se cuidan mucho. Don Luis, Señor, sí, surgió una consulta en relación, sígame, así que esos componentes que tiene la tinta, pigmento, vehículo, ¿ya? aditivo, eh, también se refiere a la tinta offset y también para la tinta flexo. Sí, en ambas son, prácticamente son iguales. Ya, La diferencia básica es que para la tinta de flexografía eh, son más líquidas. el vehículo es Por lo diferente. tanto, claro, vehículos diferentes. Y el pigmento tiene que tener una fuerza y un color extremadamente alto para que pueda ser diluida en un vehículo abundante y no se produzca efectos contrarios a los deseados de la impresión. Perfecto, Los gracias. vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, como vehículos fluidos que se dispersan los pigmentos, ¿no es cierto? Secan y actúan como adhesivos, ligando el pigmento a la superficie impresa, sea esta en papel, en plástico, porque hoy día también se puede imprimir en plástico en offset, pero las tintas también son especiales y tienen sus características propias. Y después, que es uno de los motivos del vehículo, el vehículo está encargado de transportar el pigmento hacia la superficie del papel u el plástico en este caso. Entonces, vehículo es el material donde los pigmentos se dispersan, ¿no es cierto? Y se transportan a través de la batería de rodillos que tiene una impresora offset para lograr que llegue al papel y pueda ser impreso este material. Aditivos y tipos de secado de las tintas. Nosotros tenemos el primer secado es el secado normal por penetración y absorción, sin ninguna otra ciencia. Pero también tenemos secado por calor y sistemas ultravioleta e infrarrojo. Hoy día el infrarrojo prácticamente ya no se usa por la carestía que tiene en su proceso. A diferencia del sistema de ultravioleta, el secado infrarrojo ya ninguna fábrica de máquinas coloca en la salida de secado infrarrojo por el alto costo que tiene o el consumo de energía. Y por el otro lado también hay tintas que se secan por oxidación química o reactiva. Ya, por ejemplo, hay tintas que uno pasa, imprime, y después ya no es que no pasa por un horno de secado, sino que pasa por
un sistema de solución de fuente especial que al tomar en contacto con la tinta, esta reacciona y se produce el secado. Evidentemente, este tipo de secado es mucho más lento que un sistema por ultravioleta o infrarrojo, pero para ciertas cosas especiales, por ejemplo, para imprimir latas o plásticos muy resistentes al secado, se produce por esta oxidación o reacción química o reactiva. Nosotros decíamos que las tintas son diferentes en su composición. En el tema de la flexografía, el valor del pigmento es el que prácticamente ocupa más del 70% del valor del proceso. De ahí que las tintas generalmente cuando suceden impresiones muy largas, todo el sobrante que va quedando se mezcla y se hace el color que todos ocupamos, que es el negro, y ahorramos dinero en ese sentido, porque realmente en el proceso de flexografía la tinta es un factor importante de costo. Además, que en la flexografía generalmente por lo bajo se imprime a 5 o 6 colores u 8 colores, dependiendo de la cantidad de cosas que tenga el diseño que se va a imprimir. Por ejemplo, hay colores especiales que no se pueden reproducir con CMYK y por lo tanto se debe usar una plancha o algún cliché en flexografía extra para poder aplicar esta tinta o este color. Pasamos a la otra cosa que se usa mucho en el offset, que es la mantilla. La estructura de la mantilla hoy día generalmente son casi todas compresibles. Nosotros tenemos una capa superficial, que es la porosa, por donde va a caer la imagen desde la plancha, y esta imagen va a pasar desde la mantilla hacia el papel impreso. Entonces, nosotros como estructura conocemos la capa superficial, una capa compresible, que sería esta, que son una esponjita con bastante globitos dentro, y las fibras de nylon, que son las que van a proteger del estiramiento o la deformación de la mantilla en su estructura dimensional. Y también, por supuesto, son las que ligan, son las fibras de algodón, son son estos pequeños hilos que van uniendo tanto las fibras de nylon, la capa compresible y cada capa de la mantilla. Una mantilla generalmente por parte baja tiene 3 capas, y generalmente hoy en día se usan por defecto mantillas de 4 capas, que son mucho mejores para poder transmitir o transportar la imagen de buena calidad hacia la superficie del papel. Don Luis, Señor, sí, antes de avanzar, hay una duda de la parte anterior en relación a los pigmentos, que un joven ¿ya? consulta cómo se pueden hacer tintas con, por ejemplo, pigmentos vegetales. ¿Ya? ¿Cómo se elaboran esos pigmentos? Claro, porque salen minerales, La respuesta es metálicos. simple. Nosotros ¿Mm? tenemos... Sí, exacto. Los pigmentos, generalmente en los vegetales y animales, hay muchas cosas que se pueden colocar. Antiguamente, y esto vamos a hacer un poquito de historia, porque antiguamente la gente, para poder teñir ciertos materiales como la lana o cosas por el estilo, lo hacían de hierbas, ¿no es cierto? Y se cocían estas hierbas y daban colores especiales. Por ejemplo, hay un color que hoy en día está, que son colores, estos colores que usaban los egipcios.
Entonces, ¿cómo se obtenían estos colores o estos pigmentos? De cosas naturales que empezaron a fabricar y a moler, por Mm. ejemplo, plantas, Flores, flores de colores. flores, habían, claro, y hasta algunas cosas, como hay algunas colores, por ejemplo, el púrpura que se obtenía de mariscos, Claro. que era carísimo en la época de los romanos, que era el sello distintivo de un hombre rico, era usar colores púrpuras que eran prácticamente valían más que el oro en esos años. Entonces, la naturaleza al hombre le ha entregado varias herramientas, o por lo menos le ha entregado varios elementos que puede ocupar, y por lo tanto, hoy día eso se practica con mayor tecnología. Evidentemente, desde cualquier cosa de color, por ejemplo, el verde de la hoja de los árboles o de algunas hierbas que se pueden encontrar en el campo, la mora, por ejemplo, o la frutilla, qué sé yo, que van a generar esta clase o este tipo de pigmentos que van a ser utilizados en máquinas especiales para poder lograr lo que la industria requiere, que es obtener el color para poder imprimir con los otros elementos que ya describíamos, que son el vehículo y los aditivos. Por lo tanto, se puede, y de hecho, históricamente eso se ha hecho desde prácticamente que el mundo conoció el color o la necesidad de tener elementos como la lana teñida de algún color especial. Mm. Por ejemplo, ahí, don Luis, lo más clásico sería como el mineral, el carbón, El ¿cierto? carbón, por ejemplo, claro, porque decía que el negro en la fabricación de las tintas offset, el negro es el más barato dentro de los tres colores que son los más puros, que son el cian, el amarillo y el magenta. Porque ya tienen una flor en un color. A cambio, el negro se puede hacer hasta el negro de humo. Yo recuerdo yo que se podía eh, obtener tinta para poder imprimir, y obviamente el carbón es uno de ellos, ¿no? Claro. Así que eh, en profundidad podemos conversar sobre el tema, pero básicamente es la fuente de prácticamente de todo, la naturaleza. Nos ha Perfecto. provisto de muchas cosas y elementos que hoy día utilizamos para cosas tan esenciales o tan técnicas como la impresión, ya sea impresión offset o impresión flexográfica o hueco grabado o otro tipo de impresión. No sé si Muy bien. eh, Sí, sí. se respondió Sí, la incluso, consulta. incluso yo Entonces, le puse ahí sí, en el chat que fue muy buena pregunta. Le puse en el chat. sí, Claro. sí, digamos, yo evito decir que son buenas preguntas porque parece una frase cliché, Ah, claro. pero evidentemente no hay ninguna pregunta mala, porque Claro. en el fondo uno aprende que toda persona que pregunta es porque, primero, está siguiendo el relato, y Mm, segundo, es porque le surgen dudas, y esas dudas, como bien se conoce, es mejor ponerse colorado un ratito o andar amarillo toda la vida. exacto. Así que, bueno, yo agradezco que participen de esa forma. Bueno, volviendo y regresando a nuestra charla, hay otra cosa que en el offset también es súper importante, que ya lo hablamos bastante con el tema del papel, que es la composición de una solución de fuente, que es prácticamente la impresión offset. Y para todos los alumnos que están escuchando, si hay una cosa que tiene problemas, es el agua y la tinta. En la impresión offset, una industria tan desarrollada hoy día, su gran problema es la mezcla del agua y la tinta. Porque esa mezcla tiene que ser, y siempre ha sido así, tiene que ser muy bien equilibrada para obtener lo que uno busca. Impresión nítida y sin deformación. Pero para esto tenemos
el enemigo de la impresión óptica, que es el agua. Y la solución de fuente es el elemento que va a definir una buena impresión. Y lo vamos a ver acá. Es una cosa tan simple. La composición lleva agua, principalmente, un ácido o un coloide, tampón y un tenso activo. ¿Qué significa esto? Significa que para poder nosotros obtener una buena humectación y que el agua, el agua que está en la fuente no sufra variaciones químicas, necesitamos todos estos elementos. Nosotros, el ácido, por ejemplo, evita que en el agua se produzcan hongos derivados de las pelusas del papel que se van a desprender y que van a subir hasta la fuente de agua por efectos de la impresión. Un tampón, que es el que va a mantener siempre en un rango de pH del agua, y que no suba ni baje producto de elementos extraños que puedan caer en esta solución de fuente. Y el tenso activo, que hoy día nosotros conocíamos hasta un par de años, hasta unos 15 años atrás, era el alcohol, que hoy día también está en franca decadencia por los problemas que está usando y es enemigo número uno del medio ambiente. Entonces, como alcohol, el tenso activo, lo que nosotros necesitamos para mantener un buen equilibrio de tinta y agua es, con la mínima cantidad de agua, poder imprimir con nitidez y con buena calidad. Esto es porque al tener mucha cantidad de agua, generalmente esa agua también va a ser recibida en papel, hecha, y problemas de impresión o deformaciones, como les decía, de la estabilidad dimensional del papel, produciéndose que el papel se estire y que al estirarse produzca problemas de descalce principalmente, o de mucha humedad que después va a producir diferencias de tonos, de color o cosas por el estilo que en el fondo los alumnos van a empezar a ver y a notar cuando les toque trabajar en control de calidad o ya en la impresión con los materiales en cuestión. Entonces hablábamos de la potencia hidrogenil o del pH. El pH, nosotros tenemos un lado que nosotros decimos pH ácido y pH alcalino. En el medio, en el centro, tenemos nosotros el pH neutro, que corresponde al valor de 7. Nunca olviden que el pH es un valor logarítmico. Por lo tanto, cualquier variación de un punto o de 2 puntos puede ser una variación tremendamente enorme. Entonces, tenemos que desde el 6 hasta el 0 tendríamos los valores ácidos, y desde el 8 hasta el 14 serían los alcalinos. Entonces, ¿qué es lo importante en el tema de la potencia hidrogenil o del pH del agua? Antiguamente nosotros medíamos el pH. Hoy día, además del pH, se mide la conductividad. Pero, como fuente principal, vamos a hablar un poco del pH, porque es importante, sobre todo para aquellos alumnos que van a optar por la carrera de impresión óptica. En el pH ideal se fija entre 4,5 y 5,5, y que se usa para casi la mayoría de los papeles. En el 7 nosotros tenemos un pH neutro, que solamente se utiliza para algunos papeles especiales o tintas especiales, y en el lado de del pH alcalino, solo para papel ácido. Entonces, ¿por qué? Porque cuando un papel es muy ácido y trabajamos con un pH
ácido, va a tener a los deseados. Por lo tanto, siempre se conjuga, si el papel es alcalino, evidentemente como son toda la mayoría de los papeles, tiene que ser trabajado con un pH ideal, que sería el pH ácido entre 4,5 y 5,5. Idealmente, hoy día, las máquinas modernas ya tienen prácticamente controles desde donde están los bidones con las soluciones de fuente, con equipos que van a medir no solamente el pH, sino que también la conductividad. Que la conductividad es algo que, un parámetro muy importante dentro de la impresión. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, es el papel y la solución de fuente pueden ser atacadas por pelusillas de papel que están en el ambiente, en la forma de impresión, y pueden caer en la solución de fuente y volver a donde se está regenerando esta solución y cambiar la conductividad. La conductividad son elementos que están dentro del agua o de la solución de fuente, que tienen las propiedades que pueden subir o bajar dependiendo de esta cantidad de pelusas que puedan ir a dar a esta solución de fuente. Por lo tanto, se mide con mayor exactitud los cambios que se producen en la solución de fuente, y también se pueden apreciar en la impresión. La impresión, por estos cambios, pueden producirse, por ejemplo, variaciones de color, eh, tiempos más largos de secado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es indispensable conocer estos dos valores, pH y conductividad. Aquí hay algunos entre 4,5 a 5,5, mayoría de los sustratos. Ácidas con secante, 4,5 a 5,5 para materiales poco y no absorbentes. La neutra, alrededor del pH 7, para tintas metálicas, por ejemplo. Porque si nosotros usáramos una acidez de 4,5 y 5,5, ¿qué pasaría con la tinta? Obviamente se oxida. Y la alcalina, alrededor de 9, para papeles ácidos. Que generalmente, como referencia, había un producto que se llamaba Alcalin 90, que lo usaban mucho para este tipo de papeles, cuando eran papeles, por ejemplo, que no tenían poco tratamiento, y su superficie marcaba acideces que eran poco probable que las tintas se comportaran o secaran en un tiempo ideal. Don Luis, ¿Sí? antes que cambie ahí de la diapositiva, el tema Sí. del pH, ¿Ya? obviamente si está fuera de rango, la impresión no va a salir bien, pero Exactamente. lo más grave sería trabajar con pH ácido, muy ácido, porque eso afecta Sí. también los rodillos, afecta a toda la máquina finalmente, Claro, ¿cierto? Es como estar claro. imprimiendo con Coca-Cola, por ejemplo, la Coca-Cola tiene pH de 2 a 3, entre 2 y 3, ¿cierto? Y es una Exactamente. acidez tremenda que tiene, Claro. un ácido que estamos tomando algunos todos los días. Exactamente. Y que no nos damos cuenta que nos estamos envenenando. Exacto, exacto. Entonces también involucra ahí un nivel de pH. Sí, sí, el pH por eso es importante, pero hoy día el pH ya como se da como por superado. Entonces, nosotros hablamos de conductividad, porque la conductividad está reflejando algo que la solución de fuente con el pH no se puede medir, que es cuánta pelusa de papel o estucos de papel u otros elementos que están circulando dentro de la solución de fuente van cambiando esta característica. Y esta característica de la conductividad da cuenta de los problemas que puede tener
el prensista. Hoy en día ya prácticamente no se habla de velocidades pequeñas. O sea, hoy día imprimir a 4.000 pliegos por hora es cosa de hace 30 o 40 años atrás. Hoy día las velocidades normales o estándar son de 16.000 pliegos la hora. Y si hablamos de una rotativa, la rotativa tiene, supera eso. Estamos hablando de casi 85.000, 90.000 pliegos u hojas o metros por hora. Entonces, mucha la cantidad que se puede ir a merma por un problema de descuido de estas condiciones, el pH que es y la conductividad. Evidentemente, decía aquí que nosotros tenemos el pH neutro, que la usamos para las tintas metálicas, porque si nosotros le aplicamos una solución de fuente ácida, evidentemente los pigmentos que son metálicos, ¿no es cierto?, que son el plata la obtienen del aluminio y el dorado del bronce. Entonces automáticamente haríamos que ese metal se oxide y cambie de color, que eso pasaba mucho en la antigüedad, o sea, en la antigüedad cercana, ¿no? Estamos hablando de unos 20, 30 años atrás, donde uno podía imprimir y el plata, cuando salía del pliego de la impresora, era excelente, y después al otro día que estaba seco, ya se volvía de otro color y otro tono. Por lo tanto, era causa de este problema que no se había tomado en cuenta. Evidentemente hay muchas cosas que uno puede ahondar y profundizar, pero tenemos que seguir adelante. Luego, como material y algo que se utiliza bastante en la impresión offset, sobre todo, es lo que nosotros conocemos como el polvo antirrepinte. Ayuda a la separación de los pliegos en la salida de las prensas, proporciona tiempo para el secado de la tinta y permite que no se adhieran los pliegos entre sí. Nosotros acá tenemos el dibujito, ¿no es cierto? Estas bolitas es el polvo, que también se mide en micrones, y hay diferentes micronajes para diferentes tipos de sustratos. Por ejemplo, tenemos que usar un micronaje adecuado para el tipo de papel, o el gramaje del papel, o el espesor. Entonces, para espesores que son muy grandes o superiores a los 200 gramos, tenemos que usar micronajes grandes también para que puedan soportar esta separación y puedan cumplir con la meta que fue diseñada. En máquinas de impresión offset de 2 o más colores son donde se usan estos tipos de polvo antirrepinte, porque en una máquina de un color, básicamente el tiempo en que termina la impresión, ya el papel prácticamente ya está seco. Acá tenemos algunos instrumentos que nosotros utilizamos para el control de calidad o el control básico, ¿no? Nosotros tenemos un comparador de mantilla, que es un elemento metálico que se adhiere al cilindro de impresión y puede medir las presiones que se van a aplicar, o si estas presiones están de acuerdo a los requerimientos del fabricante de las máquinas. Todas las máquinas tienen sus propias estandarizaciones o regulaciones para que puedan funcionar de forma adecuada. Este aparato que estamos viendo acá es un aparato que tiene un imán poderoso que se adhiere al cilindro de la mantilla y compara la diferencia de altura que hay entre el anillo o el aro guía con la forma del cilindro. Y ahí uno puede determinar si tiene que estar entre más 0,15 o menos 0,15, dependiendo de lo que el fabricante ha dado como instrucción para poder imprimir en la impresión offset. Después tenemos, acá tenemos el medidor de pH y conductividad, que hoy día ya son valores por defecto que vienen en el mismo equipo y que pueden ser capaces de medir tanto el pH, la conductividad, la temperatura y otras cosas que
se pueden hacer para mantener una calidad estándar. Después tenemos el micrómetro de plato, que es el más recomendable. Luego tenemos un micrómetro de espada, que se introduce en las resmas o en las resmas de papel para medir la temperatura, la humedad de las resmas de papel para su proceso de impresión. Antiguamente estos elementos no eran tan usados dentro de la industria porque no existían acá en el país o era difícil de conseguir, por lo tanto se hacía todo, como se dice en la jerga, a ojos de buen cubero. Hoy día todo está normado, por lo tanto se deben respetar esas normas para que el trabajo se obtenga la calidad deseada del cliente. Y el conocido cuentahilo, para algunos, para los que ya están comenzando, un cuentahilo es una lupita que puede medir o puede hacer ver algunas deformaciones o cosas que no deberían estar dentro de la impresión. Rayas, por ejemplo, basuritas, ese tipo de cosas. Hoy en día también este cuentahilo fue reemplazado por los microscopios digitales, que son mucho más potentes y mucho más exactos en las mediciones de algunas cosas. Por ejemplo, en la medición del tamaño del punto de la trama. Son súper exactos. Y aquí algunos elementos que están dentro de los laboratorios. Nosotros tenemos acá, en primer término, tenemos un incómetro que hacen pruebas para el comportamiento del papel, el estiramiento de la tinta, cómo se va a presentar sobre cada superficie, etcétera, etcétera. Tiene varias mediciones que pueden lograrse dependiendo de la necesidad de cada cliente. Luego tenemos acá en estas otras dos fotografías los densitómetros. Estos densitómetros ya son parte del museo, pero es súper importante saber que hace mucho tiempo atrás ya estos densitómetros se usaban. En Chile los densitómetros como fuente, como instrumentos de control de calidad, se empezaron a usar, yo diría que hace por lo menos unos 25 años atrás, en algunas empresas. Hoy en día casi todas las empresas, por muy pequeñas que sean, ya tienen un aparato de este tipo, porque las exigencias de calidad en el mercado son bastante superiores a las que nosotros conocíamos cuando éramos estudiantes. Y todo esto se ha relacionado con las mejoras dentro de la maquinaria de impresión offset. Por ejemplo, hoy día tenemos las máquinas, no voy a decir el fabricante porque ya ustedes la están viendo en la pantalla, por lo tanto son lectores o escáner que escanean el pliego, te lo muestran en la pantalla y te avisan dónde está fallando el color o qué acercamiento con el original de impresión o el diseño de impresión está. Por lo tanto, ya estamos llegando no sé si al límite, pero por lo menos tenemos bastantes elementos de control que nos pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad de calidad en el impreso. Este es un modelo, acá tenemos otro y tenemos muchos más. Por ejemplo, tenemos hoy en día un aparato que se llama ojo de águila que detecta incluso hasta el descalce en un pliego. Y la máquina automáticamente elimina y envía ese pliego, lo envía a un sector que está programado en la máquina para que no se mezcle con los pliegos que están técnicamente aprobados. Por lo tanto, es súper importante investigar sobre todos los sistemas de control que nosotros hoy día tenemos. Luego nosotros tenemos en la industria hoy día las normas, que son
prácticamente un área especial y es muy aplicada hoy en la industria. La industria, por razones técnicas y por razones de competencia, se ha desarrollado bajo la premura de entregar el mejor producto al cliente. Hoy día, un producto que tiene demasiadas variaciones, generalmente cualquier cliente puede rechazar y puede hacer la reimpresión o hacer que el producto sea reimpreso o sea cambiado. Por lo tanto, el poder que tiene el control de calidad sobre la industria es como debería haber sido siempre. Ese poder hoy día lo vemos en estas normas, que ya algunas normas ya son prácticamente ya de más de 10 años y por lo tanto han ido cambiando dependiendo de el área en que se aplica. Nosotros tenemos esta norma, la ISO 15930-1 del 2001, que especifica el formato de los PDF-X y el PDF-1 CMYK basado sobre la versión del PDF 1.3 y así sucesivamente, hasta llegar hoy día a formatos que ya vienen con sistemas que incluso pueden ser monitoreados dentro de todo el proceso de producción. Y esto, digo, en todo el proceso de producción, involucro hasta la logística. Por lo tanto, es prácticamente imposible hoy día cometer errores. Tenemos ISOs que son del 97, del 99, del 2000, 2002, pero lo importante que es esto para la industria es fundamental hoy en día. La competencia, la calidad y los tiempos de entrega. Miren, en mis tiempos cuando yo estudiaba, no tenía idea de que el papel tenía una blancura y que se podía medir. Hoy día sí lo es y es una cosa tan importante como el uso de la solución de fuente. La medición del brillo del papel, la medición del brillo según el método DIN, el método TAPI, la medición del brillo del papel según el TAPI 20 a 20 grados, color y transparencia de las tintas para impresión óptica, comercial, pliego y rotativa, con secado de calor o las llamadas HISET, color y transparencia de las tintas para impresión offset para periódicos, las Colset Offset, color y transparencia de tintas para el hueco grabado de publicaciones, imagínense. Aquí está el color y transparencia de las tintas para impresión flexográfica. Y aquí voy a mencionar una cosa que siempre me llamó la atención. Yo le saco el sombrero de la gente que ha trabajado de toda su vida en la impresión flexográfica, porque ellos han tenido la posibilidad de trabajar y entender mucho más rápido el problema del color. Yo puedo decir con bastante seguridad de que las personas que trabajan en la preparación de las tintas flexográficas poseen un conocimiento mucho más acabado que otra área. Esto porque ellos han sido obligados a preparar tintas desde siempre, entonces conocen todas las variaciones y todas las formas de control de calidad, porque a ellos se les obligó desde temprano a trabajar con colores especiales. Por lo tanto, hoy día, después de una historia larga de ser el patito feo de la industria, hoy día son prácticamente los reyes, amos y señores de la industria. Y Don respeto Luis. mucho a estas personas. ¿Sí? Sí, mire, a propósito de Sí, eso, los prensistas flexográficos están muy cotizados actualmente. Es muy claro. difícil encontrar un prensista flexográfico y lo están buscando, pero con toda la industria.
Sí, Sí, pues. sí, pues, parece que yo, bueno, yo no quería meterme en esa área, pero en el fondo, cuando una persona eh, tiene, tiene esta formación de flexografía, porque la flexografía sufrió mucho, sí, Mm, yo recuerdo que era, era lo más, o sea, pero creció tanto y hoy día quienes ganan más plata, al igual que el ayer, que eran, recuerdo yo que eran los grabadores de película, hoy día son los impresores flexográficos o los que trabajan en la preparación de tintas para flexografía. Por claro. lo tanto, estos señores hoy día se regodean. ¿Por qué? Porque Mm, no los dejan salir de esos talleres. Les exacto. tienen buenos sueldos, los tienen con buena garantía y son, como usted decía, son muy buscados, muy Exacto. buscados. Pero para eso hay que saber, po. Hay que saber, hay que aprender, Exactamente, hay que hay que, estudiar, hay que hay que estudiar. estudiar. Exacto. Entonces, por ahí va todo este tema del conocimiento gráfico, que después van a ser muy cotizados cuando tengan esa Exactamente, expertise. Mm. Oiga, don Luis, estamos con exactamente. el tiempo así, pero Sí. un poco justo, Ah, ya, entonces, ahí para que... ya. Yo termino aquí con esto son las normas ISO y Claro, estas vamos a ver. Estas normas ustedes las pueden encontrar acá en esta web, en esta página web. Y bueno, el precio de comprar este cosa, yo me recuerdo que la última vez que pregunté estaban alrededor de 30.000 pesos, pero hoy día se puede sacar la información y se pueden obtener de otra forma. La única cosa que les recuerdo que como son normas internacionales, están en el idioma inglés y difícilmente la van a encontrar en español. O por ahí, si alguien tiene la suerte de tener algún amigo en España, o por ahí, o en otro lado donde se habla español, tal vez la puedan ver traducida. Pero es importante para la gente que está recién comenzando y está prácticamente en los inicios, perfecto. tener esta información. Hoy día la información fluye a través de la web, por lo tanto, a veces no es difícil, las cuales generalmente uno saca la información. Yo recomiendo este libro de Helmut Kipan, que creo que está en la escuela. Solamente hay una parte del libro que es, creo que es, que trata de la impresión y el control de color. Mm, Es solamente una parte. Y Y para los que se interesen, obviamente van a estar estos libros disponibles para que los tengan. Son estos dos papeles para offset y tintas para offset son bastante antiguos, pero hoy día ya hay información en la web que uno la puede obtener fácilmente. ¿Ya? Y con esto quiero despedirme y esperar que si alguien tiene alguna consulta, la haga o si la hizo ya, yo los voy a ver el chat para poder ir respondiendo para aclarar las dudas si es que soy capaz de hacerlo, porque hay a veces preguntas que prácticamente eh, uno piensa que vienen de profesionales ya hechos y derechos. Así que con esto me despido no, y espero que haya sido de provecho esta charla y que nos podamos ver en otra oportunidad. sí, don Luis, se agradece su tiempo y claro, podemos estar horas, horas aquí hablando sobre, pero obviamente tenemos que respetar los tiempos. Sí, Ya, ok. sí, 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 Ya, sí. así que Ya, muchas gracias, don Luis. Muchas gracias. ya, ok, listo. Oh, bueno, hasta Gracias. mañana, pues. ¿Cierto? Mañana también nos acompaña usted. Hasta mañana. Sí, pues Sí, mañana, sí, Perfecto. mañana estamos a la misma Ya, pues hora. entonces, nos vemos mañana. Ok, ya, muchas listo. gracias, don Luis. Gracias. Ya, a Gracias, Luis. ustedes. Gracias. Ya, ya, chao, chao.